Ahora, como ya dijimos al principio del programa, vamos a seguir hablando de emociones porque es difícil gestionar nuestras emociones, ¿verdad? También porque nos marcan el camino, nos marcan la vida y muchas veces nos llevan nos llenan más bien esa mochila durante toda nuestra vida. ¿Y cómo hacemos para vaciarla? Es complicadísimo, pero siempre hay solución para esos problemas. Por esa razón estamos con David, porque nos va a dar unos tips. Lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar Buenas porque noches. tampoco es muy fácil hacerlo en unos No es fácil, minutos, al ¿no? contrario, es difícil. Has dicho, vamos a intentar vaciarla o cómo se puede vaciar. No se puede. Lo que podemos hacer es plantearnos aceptar nuestra historia de aprendizaje, que sería la traducción más técnica, ¿no?, de la mochila emocional, que al final es el conjunto de interacciones o de experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, infancia, adolescencia, adultez, y que va llenando y va pesando y va cargando, ¿no?, y cada vez nos pesa más. Y podemos aliviar su carga o aligerar un poco el peso que tiene en el presente, pero nunca desprendernos de ella o vaciarla. Quizás una de las maneras para poder convivir con estas emociones, recuerdos, experiencias es mirar todo esto desde otra perspectiva, aunque parece muy fácil decirlo, Pero lo has dicho muy bien. Sí, vale. Sí. Vamos a ver cómo lo hacemos entonces. Yo lo primero que recomendaría es hacer un repaso por nuestra historia de vida, ¿no? Como si fuera un álbum de fotos de la vida, que es un ejercicio que planteo ahí en el libro, porque eso tiene una función muy específica y muy importante en el presente, validar lo que sentimos. Cambiamos el esto es terrible, no puedo soportarlo, no debería de sentir esto que estoy sintiendo, por con lo que me ha pasado en la vida y mi historia de aprendizaje, es normal que me sienta así ante esto que está pasando porque está en mi historia. Y yo siempre digo que las personas somos el eco de nuestra historia, como si lo que sentimos en el presente fuera una fotografía de todo lo que hemos vivido, de todo ese conjunto de experiencias. Entonces, cuando validamos lo que sentimos, deja de ser algo a temer y, por lo tanto, contra lo que luchar, para ser algo a manejar o a regular. Claro. Muchas veces se piensa quizás que la mochila emocional se llena solo por experiencias nefastas a nivel familiar o amoroso, pero no siempre es así, porque podemos haber vivido una vida, una infancia muy feliz, pero aún así sí que podemos tener algún lastre que nos acompaña durante la vida y no tiene que ser porque hayamos tenido una infancia triste. Totalmente, es decir, una infancia triste o una infancia negligente no tiene por qué derivar en una adultez disfuncional. Del mismo modo que una infancia feliz no te protege del todo, ¿no?, como si fuera una gran armadura frente a los problemas que nos plantea la vida. Yo siempre digo que todas las personas en algún momento de su vida caen, y es cuando tenemos que mirar qué herramientas tenemos para hacer frente a lo que nos está sucediendo en el aquí y en el ahora. Es verdad que la historia de aprendizaje o mochila emocional influye, pero no determina, porque siempre tenemos una gran capacidad de elección comportamental para adaptarnos o manejar lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. De hecho, también tenemos ejemplos de gente que ha tenido una infancia muy complicada a lo largo de su vida, pero no ha tenido una vida de adulto triste, todo lo contrario. Ha conseguido, aprender a vivir de otra manera o de estas emociones y se ha hecho más fuerte. Sí, digamos que ha tenido un recorrido vital en el que a lo mejor ha integrado bien esa experiencia que sucedió, por muy negativa que sea, ¿no?, o se ha aproximado a otro contexto que le ha ofrecido nuevas oportunidades de comportamiento y no ha influido tanto en su presente esa mochila emocional. Pero es verdad que a las personas la vida se nos suele hacer cuesta arriba y se nos da un poquito regulinchis, ¿no?, manejar las situaciones, los pensamientos, los sentimientos, y esa mochila emocional puede llegar a pesar muchísimo. Sí, no nos va a dejar avanzar. ¿Cómo hacemos para entender que estamos frente a una mochila emocional que ya ha llegado? Está rebosando. Está rebosando ya y decimos, aquí hay que hacer algo porque sí que estoy anclada, no avanzo. Eso es. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo reconozco esto? Porque también es difícil reconocerlo. Sí, pero has dado una clave muy interesante, Ivana, y es, si no estoy avanzando, es que a lo mejor hay un gran lastre o un gran peso que me está impidiendo avanzar. O a lo mejor no hay ese gran peso, pero no sé cómo avanzar. O a lo mejor es que no sé hacia qué dirección quiero avanzar. Si no tengo un porqué,
no puedo ejecutar el cómo. Puede ser que se me dé muy mal, ¿no?, regular mis emociones, porque de pequeño me han invalidado diciéndome que eso está mal, que tienes que ser fuerte, que los niños no lloran, que las niñas son unas intensitas, etc. Puede que le haya cogido miedo a mis pensamientos, puede que mi yo esté definido por esas etiquetas que me han puesto, ¿no?, como el vago, por ejemplo. Todo eso va pesando. Entonces, si eso que pasa en nuestra historia nos genera dificultades en el presente, quizás es una buena señal, de que podemos trabajar en ello, ¿no?, y de que nuestra mochila pesa demasiado. Claro. Estaba leyendo en tu libro que, bueno, ponías el ejemplo de María, ¿no?, que llega a consulta y lo primero que hace, pues, es llorar y pedir perdón. Pedir perdón por llorar. Pero efectivamente es muy triste esto, porque siempre estamos acostumbrados como a que no se tiene que llorar y pedimos perdón por ello, pero también haces un ejemplo que me gusta muchísimo, porque es cierto que si vamos al teatro y nos estamos riendo, nunca pedimos perdón, pero ¿por qué tenemos que pedir perdón cuando estamos llorando? Porque la sociedad nos invalida emocionalmente y se nos dice que tenemos que ser fuertes, y se dice que la tristeza es una emoción negativa y que es mala y que no puedes llorar. Llegamos a la vida adulta y tenemos la necesidad de llorar, pero nos da vergüenza hacerlo, o incluso si lo hacemos, la otra persona nos dice, bueno, que no es para tanto. Bueno, ¿cómo que no es para tanto? Si a mí me ha pasado algo horrible y me apetece llorar. Y es verdad que cuando casi todo el mundo que llega a la clínica, lo primero que hace es abrir el grifo, porque es un contexto seguro para llorar. Obviamente. Contextos invalidantes, perdona Ivana, contextos invalidantes hacen que las emociones las encerremos en un tarrito, como en Inside Out 2, y al final pues eso tiene que brotar en forma de grano, diarrea o trastorno emocional. Es cierto que habitualmente los que intentan no llorar son los chicos, ¿no? Somos los grandes lastrados en cuanto a la regulación emocional. Es muy complicado encontrar a un chico que sepa llorar en público. Sí. Que consiga llorar en público. Primero que lo consiga, y luego que los demás no vengan y le lleven al hospital porque le está pasando algo extraño, un hombre llorando, por Dios, ¿dónde vamos a ir a parar? Algo muy grave, ¿no? Sí, sí, gravísimo. Sí, es tremendo, es la socialización de género que nos pone desde que nacemos, ¿no?, unos roles, y entre ellos las mujeres tenéis que expresar emociones, y aún así, ojo, que se os llama intensitas, dramas, pero los hombres no podemos llorar. De hecho, eso se ve en los patios del colegio, donde las mujeres ocupan, las niñas, ocupan una parte muy pequeñita del patio del cole y los niños lo ocupan todo. Y las niñas hablan de emociones y los niños no. Claro, es que justo antes, al principio del programa, estábamos hablando de las intensitas, ¿no? Vale. Y claro, yo le dije a Eduardo que efectivamente, habitualmente, lo que pienso yo, es mi opinión personal, pero quizás es que no es que seamos intensos, es que depende de con quién estemos expresando nuestras emociones y de cómo las reciba. Entonces, quizás si nos tachan de intensos, puede ser que sea la persona equivocada que está a nuestro lado y que nos está acompañando. Cierto. Me encanta esto que has dicho, porque muchas veces, ¿no?, en relaciones tóxicas o disfuncionales o de maltrato, lo que yo hago es desestabilizarte, te pincho, te toco donde más te duele, y cuando tú me expresas algo emocionalmente, porque yo te lo he provocado, te invalido llamándote intensa y automáticamente tú eres la culpable, yo soy la víctima, y manipulación emocional al canto. Y se da la vuelta a la tortilla Exactamente. Por arte de magia. Es por arte de magia o por arte de la manipulación a la que yo te he sometido. Pero sí es verdad que se os tiende a llamar intensas. Las emociones no vienen con ninguna intensidad, no hay un grado de intensidad, vienen como tienen que venir en base a mi historia. Las emociones no hay que sentirlas como deberían de venirme, sino vivir la experiencia emocional tal cual viene sin intentar modificarla, lo cual es tremendamente complejo y difícil por otra parte. Entonces, cuando alguien nos llama intenso o intensa, tendríamos que sacar la bandera roja. Sartén. No, aparte de la sartén. Bueno, la violencia no siempre es la solución, pero bueno. Jamás. Pero podemos sacar la bandera Banderita roja, ¿Sí, no? eso es. Depende de quién sea esa persona, podemos comunicarlo. Oye, cuando yo te he expresado esto y tú me has dicho esto, yo me he sentido de cierta manera, me gustaría que... Yo siempre... Y en el otro lado, si no sabes cómo validar a alguien, tienes dos preguntas mágicas. La primera, ¿cómo te sientes?, para intentar comprenderte. Y la segunda, ¿qué necesitas?, para intentar ayudarte. Dos preguntas mágicas. No, claro. Volviendo a la mochila emocional, porque es un tema muy complejo de tratar. Sé que, bueno, es muy complejo educar, obviamente, ser padre,
por supuesto, uno lo intenta hacer lo mejor que posible. No hay un manual que te diga cómo tienes que hacer las cosas, porque cada persona es diferente. Pero ¿cómo pueden hacer los padres para evitar ciertos problemas o pequeños traumas que se pueden regalar así de manera gratuita a los niños? Leyendo mucho e informándose mucho sobre pautas de crianza en positivo, por ejemplo. Pero para mí lo más importante, más allá de eso, es entender el valor de las palabras. Todo, absolutamente todo lo que les decimos a los niños va a tener su eco en toda su vida. Hay que cuidarlo muchísimo. Cuando a un niño le invalidas o le insultas o le ejerces algún tipo de maltrato o de verbalización negativa o le pones una etiqueta, eso va directamente a su mochila. Y luego es muy difícil desmontarlo en el psicólogo porque no podemos desaprender todo eso. Es muy duro. Y luego vaya trabajo que tienes que tener tú, ¿eh? Sí, bonito, pero complicado. Muy complicado. Bueno, es lo que hay, David. Sí, totalmente. ¿Has decidido dedicarte a ello? Exactamente. Yo asumo las consecuencias. Eso es. David, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme.